un de repente divino. Un de repente divino, y está basado, por supuesto, en Hechos 16. Hace 8 días trabajamos o leímos también Hechos, ¿recuerdan? Que hablamos la primera iglesia en Europa, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Hechos en la casa de una vendedora de púrpura, de tela púrpura que se llamaba Lidia. Fue en Filipenses, en Filipo. Fue la primera iglesia en Europa que Dios envió a Pablo a fundarla. Y hoy quiero que continuemos con la historia que la verdad me fascina. La historia de Hechos, el capítulo 16, del 16 a 40. Pero quiero decir antes que la expresión de repente, para ustedes, ¿qué significa? Cuando digo y de repente, inesperadamente, imprevisto, fugaz, sorpresa, surprise. Todo eso es de repente. Es como si estuviéramos aquí y de repente alguien llegase con una paca de Gatorade congelada para cada uno. O estuviéramos al mediodía y alguien llamase y dijese, ¿ya almorzó? Espéreme, le llevo carne asada. Uy, de repente, ¿cierto? Ahora, Dios trabaja con nosotros en procesos. Y también Dios tiene de repentes, en las que Dios interviene de formas inesperadas. Y la verdad son chéveres desde el Señor. Alguien dijo, o la Biblia dice que Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento justo. Pero todos queremos, Señor, actúa por favor. Y ese de repente de Dios es inesperado. Cuando menos pensábamos, pasa algo. Estamos cerrando el negocio a las 5:50 de la tarde, sin bajar bandera, y llegó un cliente. Uy, papito Dios, de repente me salvó la campana. O iba a llegar el mes para pagar la cuota de lo que sea, de su iPhone 17 a 1000 cuotas, y llegó la provisión de Dios de repente. Pero la historia de hoy es un de repente que trajo salvación a una casa y trajo un milagro poderosísimo. Ahora, como acabé de decir, Dios también tiene procesos. Con cada uno Dios tiene un proceso. Mi proceso es diferente al proceso de Mallory, de Daniel Felipe, de Dalia, de Angélica. Es diferente. Es más, a veces también como que la embarramos, ¿no? Que comparamos nuestro proceso con el del vecino. Señor, ¿y por qué él sí y él y yo no? ¿Sí o no que sí? Pero Dios tiene procesos. ¿Alguien puede decir esta mañana, yo estoy en un proceso con Dios, en un proceso con el Señor? Todo, ¿cierto? Y decimos, ¿cómo va eso? No sabemos, pero Dios está trabajando. Y Filipenses, capítulo 1, 6, dice NTV, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuándo va a acabar Dios con nosotros este proceso? Cuando Cristo vuelva. ¿Hay algún evangélico perfecto en la tierra? Ninguno. Ni siquiera pastor. Pareciera, pero... pero no. No habrán evangélicos perfectos. En ninguna parte. Como dijo Wilson al principio del servicio, venimos aquí es por el Señor. Y no es de cajón, es verdad. Venimos por el Señor, a escuchar al Señor. No es que fulano, obviamente somos amigos, pero la mira en el Señor. Y Jesús, Dios quiere moldear, Dios quiere ah, forjar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Dios no está interesado en su proceso económico, la verdad. No, la prioridad de Dios es que usted se parezca a Jesús, porque Jesús es santo, Jesús es obediente, Jesús es sometido al Padre, es amor y todo lo que está en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo, ese es Jesús. Y Dios quiere hacer en usted y en mí. Pero hoy miraremos un de repente de Dios que hace que todo obre para nuestro bien y para su gloria. ¿Están listos? Are you ready? Los videojuegos, ¿no? Cierto día, Hechos 16,
Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucha plata para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Eso era verdad o mentiras? Era verdad. Eso mismo sucedió día tras día, como es Andrés Cepeda, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron como destruidas. Se perdió la plática, ¿cierto? Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado. ¿Ante quiénes? Los jefes, ¿no? Toda la ciudad está alborotada a causa de esos judíos. Gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que éste los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Pero alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué? Orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, por eso el mensaje de hoy, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les ¿qué? Las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, ¿no? El harakiri. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Me perdí. Ah, muy bien. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ahora sí no, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, era la madrugada, ¿cierto? El carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron, mira, a la madrugada, a él y a todos los de su casa. El carcelero lo llevó adentro de su casa y le dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces, el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan aquí ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la poesía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. El 40 dice: una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas
regresaron a la casa de Lidia, donde comenzó la primera iglesia en Europa. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¡Qué historia! Mi imaginación, donde la escuche Steven Spielberg, haría una gran película, ¿cierto? O Cabrera aquí en Colombia, o qué sé yo, o Mr. Beast. Bueno, pero ahora encontramos una historia maravillosa del poder de Dios. Ya que usted leemos toda la historia, decimos, ay, amén. Pero para Pablo y Silas tuvo que haber sido muy, muy tenaz este suceso. Aquí ha estado alguien alguna vez en la cárcel, los que me ven por internet, los presentes. Yo he ido un par de veces, pero no agarrado, sino a hacer servicio social. Aclaro, la cara sí es de nacimiento así, pero es complicado, un ambiente difícil. Miradas de odio, de rencilla, los jefes y las rejas, el sonido de las rejas, el sonido de un bastón en el piso. Es fuerte, pero quiero que vayamos paso a paso. El versículo 21 dice la gente que las costumbres que tenían esos discípulos o esos predicadores no eran legales. Y yo investigué, pero ¿por qué es ilegal predicar la plaza? Era porque los romanos llamaban al César, lo llamaban Señor, el hijo de los dioses. César era un semidios. Y el Evangelio predicaba que el único curios, el único Señor es Jesucristo. Entonces, esa predicación de Pablo y Silas desafiaba, era como una sedición, desafiaba la veneración oficial al emperador romano y los dioses romanos o también griegos. Era complicado porque el Señor era el César y no Jesucristo, el Nazareno, el judío. ¿Esto era ilegal en Roma? Sí, muy ilegal, pero es la base de nuestra predicación, que Jesucristo es el Señor de todo lo que hay. Ahora, en la fe cristiana estaba implícito el no rendir culto a dioses, ni participar en sacrificios, ni festividades paganas. Era pueblo romano, estaba influenciado por los griegos. Sí, Zeus, ayúdeme con los dioses griegos. Atenas, Poseidón, del mar. Hades, Afrodita, todas esas vainas que se metaban los griegos eran los que mandaban en Roma en ese momento. Era la influencia griega dentro de Roma y tuvo muy buena acogida. Y vienen dos predicadores a decir, no, son dioses falsos. El único Dios y Señor se llama Jesucristo. Y eso enardecía. Ahora, la predicación de Pablo no fue la piedra, perdón, no fue la piedra de ellos, sino que el negocio se había caído. ¿El negocio de qué? Con la divina. Y dicen que eso da muy buen dinero. Tengo un amigo que ya falleció, que en Colombia tenía un negocio X y viajaba a México a trabajar y nadie sabía que trabajaba. Cuando murió, supimos de qué trabajaba y llegaba a México y se ponían atuendo de brujo. Tenían consultorio en México, en los mexicanos, y allá era el hermano no sé qué, y la gente lo buscaba y el tipo les vendía merjurgues y vainas y restos y humo y una locura. Y el tipo trabajaba allá, venía aquí, compraba fincas, compraba carros, camionetas, compraba taxis. Y el tipo, un tipo normal. Yo, yo decía, ¿así era lucrativo? Y es que la gente de México hacía filas para ir donde el hermano tal a consultar. Es un buen negocio. Tristemente, a veces la gente acude más a lo express, a que me ayuden, a que me liguen al ser querido, pues, amarren al ser querido, no sé qué, el rezo, que delante del Señor arrodillarse y decir, Dios, aquí está mi vida para ti. Ayúdame. ¿Quién le va a cobrar? Nadie. Ni pastor, nadie le va a cobrar por eso. Eso es pago por la sangre de Jesús en la cruz. No es gratis. No, alguien pagó el precio. Se llama Jesús. Y mi amigo ya falleció y murió horrible, la verdad. Pero supimos después de que falleció. Pero dice el versículo 23 y 22 que la ropa se la arrancaron, los dejaron desnudos y los golpearon con varas de madera.
Los golpearon severamente y golpeados, heridos, los meten a la cárcel, no fueron a la clínica. Primeros auxilios, a urgencias, no, a la cárcel heridos. Y a un calabozo, creo que un calabozo no hay luz, ¿cierto? Es algo más pequeño, más oscuro, más sucio. Y le pusieron cepos en sus pies. Ese coso de madera, ¿recuerdan? Que ponen así la mano. Ahora, alguien herido en su espalda, sus brazos, con la sangre chorreando, yo imagino moscas e insectos o ratas, herido, gusanos, porque eso se infecta rapidísimo, en un lugar sucio, con los pies atrapados, encadenados. Es un cuadro bastante grotesco y feo. Y ahí está Pablo y Silas. Ahora, pregunto algo. ¿Por qué pasó esto? Aparentemente fue algo justo. Lo que Pablo y Silas hicieron, o sea, algo, perdón, injusto. Por predicar el evangelio, por traer libertad a una mujer que era esclava de un demonio, de la adivinación. Pasó exactamente esto. Ahora, en Mateo 5:11 dice Jesús, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en contra suya porque son mis seguidores. Dice Jesús, alégrense, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden, a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Yo no entiendo, ¿cómo así? Jesús me dice que me alegre, que me contente porque por predicar de Él me agarren, me den látigo, palo, me metan a la cárcel. ¿Tiene sentido eso para usted? ¿Tiene sentido esto? Aprendemos en el colegio, clase de historia, nuestros mártires, ¿no? De la libertad, la campaña libertadora y tan chévere, dieron su vida por la causa y esto que sí, salve usted la patria y como que decimos, como que chévere morir así, pero morir por predicar el evangelio, ¿estará usted dispuesto a eso? Si fuera prohibido. Ahora, irónicamente e históricamente, el evangelio, el cristianismo crece más en persecución que en comodidad. Hay más de 100 millones de cristianos evangélicos en China. Y está prohibido predicar en China el evangelio. Toca en los suburbios, sótanos, escondidos. 100 millones de evangélicos en China. Crece exponencialmente porque es prohibido. Y a veces me pregunto, ¿me tendrán que prohibir a mí o en mi ciudad, departamento o país el predicar y el orar para hacerlo con más ahínco, con más pasión? Porque hoy hay comodidad, pero a veces la comodidad nos juega en contra. Solamente Dios sabe lo que nos conviene, ¿cierto? Si viene persecución a nivel mundial, pues que venga. Pero me quiero alegrar por causa de esto. Amén. Nadie me dice amén. Jesús, alégrese porque le pasen cosas, porque se burlen de ustedes. Adiós evangélico, pandereto, aleluya. ¿Qué más dice? Santurrón, mojigato, ¿qué más? Uy, se es muy feo, no lo puedo decir por el micrófono. Una burla. Ah, evangélico, tonto, lo que puedas decir. Pero yo pensaba cuando leía esto, pero que me golpeen, que vengan aquí, deje de predicar y me metan un puño, o sea, y yo no reaccione, o usted no reaccione. Qué complicado eso. O pongo la otra mejilla. Es complejo, pero por favor piensen en esto. Ahora, dice el versículo 24 de Hechos 16, que fueron puestos en el calabozo de más adentro y los pies, como les dije ahorita, en el cepo. Y esto es el intento de Satanás por callarnos e impedir que nuestros pies anuncien las buenas noticias.
Romanos 10:15 dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cállense, golpéenlos, métanlos por allá profundo. Qué fastidiosos evangélicos, lejos. Satanás quiere callarnos, pero Dios quiere que hablemos. Ahora, la influencia que Dios nos dé o la fama que Dios nos dé no es para transmitir un mensaje, perdón, es para transmitir un mensaje, no para exaltar mi ego. La mayoría de famosos en el mundo, ¿se han dado cuenta de lo que hace cuando un cantante sale y la gente aplaude y ovaciona? Ese es como el alimento para el cantante. Cuando hay un evento y hay poca asistencia, ese que hace un evento, es durísimo para un cantante o que haga eso. O que salga un humorista y eche cuentos y nadie se ría, o se paren y se vayan. Para el ego de ellos es mortal, Mario, catastrófico. Uno quiere el retroalimentación, el feeling, vamos, y que la gente, porque quieren que su ego alimente. El Hijo de Dios, que Dios le da fama o influencia, es para transmitir un mensaje, el mensaje de salvación. Sea usted el mensajero en la empresa o sea el gerente, sea usted el dueño de la compañía, es muy diferente. Yo tengo un amigo que es gerente de una gran cadena nacional y todos los días, 10 minutos, empleados les da un mensaje, un versículo bíblico y ora por ellos. Les digo, soy el gerente y estoy perdiendo 10 minutos de ventas de una almacén de cadena, pero soy el gerente. Si fuera el mensajero, nadie me pone cuidado. Pues el gerente convoca todos los días a la reunión y dice, Dios en tus manos este día. Y lee un versículo bíblico. Yo, qué chévere. No impuesto, por supuesto, pero si Dios te da fama o influencia, ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Para su ego? Ah, que mi familia sepa, que me vean por televisión, que triunfé, que no podía, que no podía. ¿Para eso? Es una mala motivación. Yo creo que alguno de ustedes pueda ser algún día famoso. ¿Por qué no? Ojalá por cosas buenas, ¿no? Famosos. Se me ocurren aquí cosas, pero no quiero decirlas. Pero que podamos hacer cosas bien para el Señor. ¿Ok? Ahora, dice al 25 que Pablo y Silas estaban. ¿Qué dice el 25 de eso? Por favor, enseguida. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Qué hacían? Yo puse aquí que estaban renegando o estaban enojados con el Señor porque esto era injusto que lo permitiera, o estaban avergonzados porque su mensaje en teoría no estaba siendo como muy útil o respaldado. Estaban cantando y orando. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en momentos adversos? Cuando no hay plata y no hay de dónde coger, cuando no hay salud y no me puedo mover, cuando no hay amigos por ningún lado, estamos solos. ¿Qué hacemos? ¿Oramos y cantamos? La verdad es que no. Seamos sinceros, nos desesperamos. Me he tallado personas en ansiedad haciendo scroll y no ven nada. Scroll, calculadora, cierra, videos. Es como para que la mente se ocupe. Otros quieren tomar, quiero tomar y olvidarme de mis problemas. Otros quieren tusi o drogarse con vainas. ¿Qué hace usted cuando está en problemas? Estoy seguro que ninguno de ustedes ni yo hemos estado como Pablo y Silas. Dios nos guarde, la verdad, de que golpeados, encarcelados, un calabozo por causa del Evangelio, pero ¿qué hacemos? En Santiago capítulo 5, 13 dice,
¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Está alguno feliz? Que cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos, que es como líderes de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. Yo le quiero recomendar como amigo, como pastor, que se obligue a orar. Oblíguese a orar. Obligue su cuerpo a humillarse delante de Dios. Oblíguese. No, se lo digo como amigo, como pastor. Uno puede orar acostado. Uno puede orar en el carro o en la moto o en la bicicleta. Uno puede orar, sí. Pero su cuerpo necesita postrarse delante de Dios. Arrodíllese delante de Dios. Que el Señor, Señor, ayúdame. Haz algo. Necesito un de repente tuyo. ¿No está cansado usted en su vida de algunas cosas? Si ya estoy harto de esto, de aquello, harto. ¿Hasta cuándo? El renegar no va a cambiar nada. Y quiero decir esto con convicción. El de repente de Dios es atraído por un corazón que adora al Señor, que confía en Él, aún con dudas y con luchas. Arrodíllese, por favor. Clame al Señor, porque en dificultades y con orgullo no va a haber salida. Y hay gente que está hoy como en una cárcel, no físicamente, su mente está encarcelada, su alma está encarcelada. Todo el día pelea con todo el mundo, con todo desconfía, contesta feo, levanta la voz, todo el día con groserías, todo el día con violencia, ¿qué? Es todo el día. Y hasta dormido, no, yo no, no. Yo conozco gente así, que hasta dormidos pelean. No. ¿Y con quién pelean? Yo he sido también uno de esos. ¿Con quién pelean? O se levantan en la mañana y una vez, la va que se acaba de levantar, brother. Me acabo de levantar. O sea, respírese. Si quiere, bájese con el pie izquierdo, no pasa nada. O el derecho, eso es lo de menos. Pero, Señor, estoy vivo. Pero humíllese, por favor, delante del Señor. Y fíjese en esto que dice que están orando y cantando himnos a Dios en el calabozo, pero los demás prisioneros escuchaban. Imaginemos el cuadro, una cárcel. ¿Qué se oye en una cárcel? Los que groserías, peleas, puños, cadenas, amenazas, de todo, ¿sí? O sea, es feo. Pero, ¿canciones? Jesucristo hasta... ¿Sí? Cante conmigo, renuévame, Señor Jesús. Ahora, oiga, metieron un par de evangélicos locos que están allá ensangrentados, amarrados y cantando. Amarle también la lengua, qué pereza cantando allá. Los prisioneros escuchaban. Déjeme decirle que sus amigos, su familia, sus vecinos, a ustedes los observan. A mí me observan. Somos cartas abiertas. ¿Ustedes creen que no nos ponen cuidado? ¿Creen que no se dan cuenta dónde deja usted la popó de su gato y su perro? ¿Creen que no se dan cuenta cuando usted roba internet o TV cable del vecino? ¿Se dan cuenta? Cuando usted levanta la voz en la casa, también se dan cuenta. De todo se dan cuenta. Alguien me dijo una vez, digo, ¿por qué cuando pasa una mujer, usted no la voltea a mirar como todos nosotros? Digo, porque me aguanto. Pero digo, pasa una mujer y todo el mundo, uy, pues usted como usted no mira, usted como que
Es que no le gusta. Y dije, sí, pero no, no, me aguanto. Observan, quizás nuestra vida sea la única Biblia que alguien vaya a leer. Nuestra misma vida. ¿Qué hace usted cuando está en adversidades? Era impactante. Pablo y Silas no estaban predicando, estaban cantando. Mi actitud en las pruebas va a predicar muchísimo a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mis conocidos. El cómo actúe yo, el cómo reaccione yo. Aún en momentos de debilidad y decir, me siento triste, cansado, dígalo. Eso no crea autoridad. ¿Y sos que es evangélico? Claro que sí, pero tengo esperanza en Jesús. Estoy en la mala, pero puedo ir a orar y el Señor me escucha, me socorre, me levanta. ¿Y usted dónde va? Uy, no, yo no sé dónde. Ah, está en la mala usted. El evangélico, pasamos dificultades, sí, pero tenemos a dónde ir, al Señor, 24/7. ¿No puede usted dormir en la noche? Ore, ponga YouVersion, busca al Señor. Y le aseguro que más de uno lo va a oír. Y mientras pasaba esto, viene el versículo que me encanta y fue el mensaje de hoy, 26. De repente, en medio de la música, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe, ¡brum! Hubo un gran terremoto, 5.5 en la escala de Richard, de Richter. Tiembla en una cárcel. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. ¡Qué cuadro! Y los tipos amarrados y ¿para dónde corren? Dios mío. Y al instante las puertas se abrieron de golpe. No sé cómo los quicios se rompieron, no sé qué pasó de golpe, pero las cadenas también se cayeron de los prisioneros. Algo sobrenatural. Cadenas, puertas. Era el momento de paticas, ¿para qué las tengo? Arrancar. Pero no pasó eso. Ahora, yo medité, ¿por qué no solamente se le cayó la puerta y las cadenas y el cepo a Pablo y a Silas? Ellos estaban cantando. Los demás viendo revistas de Playboy o qué sé yo. ¿Por qué a todos? Y déjeme decirle que este de repente de Dios logra que el lugar donde estemos nosotros o con quien estemos puedan experimentar la gloria de Dios transformando todo. El lugar donde está usted trabajando, viviendo, puede ser afectado porque usted esté allí. ¿Usted lo puede creer? Llega usted a un negocio de comidas solo. Llega usted y ¿qué decimos? Ah, yo tengo buena. No, de Dios. La gracia de Dios. Y se vendió y hicimos. Usted es un agente de bendición donde vaya. Amén. Si lo puede creer. Oiga, es que llega Angélica, uy, y se pone tan chévere el ambiente. O viene Javito y se pone como tan chévere, como tan, uy, como que se baja la tensión. Y que no que digan, uy, ahí viene Diego Rodríguez. Uy, no, no. Pasador a la puerta, la tranca. Qué feo, sí, qué feo eso, ¿no? Uy, ahí viene el tacaño, ahí viene el gritón, ahí viene el mal amigo, el mal compañero. Dios puede transformar el lugar donde estamos por causa nuestra. Qué hermoso esto. ¿Se lo puede creer? Ahora, trato de pensar y recordar, o parafrasear una frase de Martin Luther King, que dice que el mundo no es así por causa de los malos, sino por el silencio de los buenos. Obvio, bueno es el Señor, pero bueno me refiero los que tratamos de. La ciudad, el país, departamento no está así como está por causa de los malos, sino por el silencio nuestro, de los que tratamos de agradar al Señor, de caminar con el Señor. Asuma esa responsabilidad. Es muy fácil teclear o hablar, es que ese vecino.
Es que mi jefe, es culpa de mi jefe, es culpa del alcalde, del gobernador, del presidente, es culpa, es facilísimo, re fácil. ¿Y yo qué? Mi responsabilidad como hijo de Dios de orar por ellos. Si usted critica más que orar por ellos, usted está pecando. Sí, Timoteo, ore por sus gobernantes. Y yo he pecado un montón con eso, criticando y culpando a todo el mundo. Y digo, ¿y yo? Me pasa un semáforo en amarillito, amarillo, rojito, así como que, ah, 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 como medio daltónico, ¿no? Medio daltónico, como medio amarillito, rojito. Y yo digo, y critico que se pasa la moto, se pasa la cebra, que y digo, ¿yo por qué critico a él si yo también estoy embarrando? Ah, esa alcantarilla está cochina, mire, no hace mantenimiento de alcantarillas. Y usted va con su hijo y deja que él bote el papel por la ventana, el vaso, y critica al acueducto que no recogieron, que... ¿Usted qué está haciendo? De repente de Dios, en lugar ahora, este carcelero saca su espada para matarse. Harakiri, ¿no? ¿Qué se llama así? Harakiri, los japoneses. ¿Sí? Harakiri. Arigato. Ahora, eso es lo que están haciendo hoy muchas personas para escapar de sus problemas. Matarse. ¿Suena histórico? No, amiguitos. Japón es el país en el mundo con más suicidios. Se matan. Quieren matar realmente algo dentro de ellos. O una deuda, un desamor, un pecado oculto. Pero se matan. Es la fácil. Matémonos. Ahora, usted y yo necesitamos decirles a ellos que Jesucristo es la luz y vida que sus almas necesitan. La vida es hermosa, piensa en tus hijos. No, necesitas a Jesucristo en tu vida como Salvador y Señor. Porque es que ofrecen empleo. No se mate, yo no hay trabajo. ¿Y usted que trabaja en Ibague? Sí, Ibague para arriba, Ibague para... Ofrezcan a Jesucristo. Amigo, se va a condenar, se va a morir sin Cristo en sus vidas. No se mate. Y esto me pregunta Pablo y a Silas, ¿qué pasó con el terremoto? ¿Qué escala fue? ¿Cuánto fue? Venga, ¿usted cómo hizo? No, la pregunta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero había escuchado las canciones de pe a pa, el himno, ya escuchó el evangelio a través de la música de ellos y la oración. Yo creo en eso. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Su testimonio y el mío tendrá éxito cuando me pregunten, Diego, yo quiero ser cristiano. Quiero ser hijo de Dios, quiero caminar con Dios y cansado de esta vida. ¿Qué debo hacer? Ahí yo puedo decir, ay, sirvió de algo mi vida. ¿Salvos de qué? Una eternidad sin Dios. Salvos de una eternidad sin Dios. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen nada, ningún mérito en esto, la verdad. Es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Es por gracia. El carcelero iba a ser salvo en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué hizo de bueno? ¿Cascarle a Pablo y a Silas? Porque creyó en el mensaje. ¿Qué puedo hacer? Avancemos. Dice el versículo 32, y le presentaron la palabra del Señor a este carcelero. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿quién te presentó? Por favor, piensen en eso esta mañana. Piensen los 2 segundos. ¿Quién te presentó a ti? ¿A Jesús? ¿Quién te invitó a la iglesia? La mayoría de las que somos cristianos fue porque alguien nos invitó. O sea, un poquito porcentaje, radio, televisión, Facebook, poquito. La mayor es que alguien me invitó a la iglesia.
Alguien oró por mí, me invitó a Jesús. ¿Ya recordó en su vida quién invitó a Jesús? ¿Quién le presentó a Jesús a usted? ¿O trajo a la iglesia? Mi papá, mi mamá, porque me obligaban. ¿Sí? ¿Válido? Ahora, ama y atesora a esa persona que te acerca al Señor. Valora a esas personas que son inolvidables, que te acercan al Señor. Los que te alejan de Dios no te convienen. Uso absolutos. Nunca va a convenir una amistad, relación amorosa, trabajo que me aleje de Dios. Eso no es de bendición. Ahora, iglesia, a pesar del dolor que estés viviendo hoy, en medio de tu situación difícil, de entender, alguien puede conocer a Jesús hoy, en medio de tu dolor. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Azotes? ¿Un calabozo? ¿Está atrapado? En medio de ese dolor y dificultad que no tengo, que me falta, alguien puede conocer a Jesús y valdrá la pena. Habrá valido la pena. Ahora, este carcelero a esa hora de la noche lleva a los apóstoles, a Pablo y a Silas, a su casa, los atiende y les lava las heridas, heridas que probablemente él también causó. El puño que le pegó a Pablo y le dejó, él mismo le estaba limpiando. En su casa, mi mano le di muy duro, mano, es que tengo la mano multada. El mismo carcelero hizo eso con Pablo y Silas. En su casa. Es como si un guardia del IMPEC, que son rudos, que son fuertes, que son insípidos, se llevase a la casa a un par de presos, a su casa, a su comedor, su vajilla. Los atiende y le lava las heridas. ¿Lo puede concebir? A mí me cuesta trabajo, porque ellos son complicados. A su casa, que le lava las heridas, que le dé cafecito en su vajilla, que... Esperen. Iglesia, una persona que ha sido perdonada por Dios y su corazón lo ha abierto al Señor, tendrá la capacidad de atender y lavar las heridas de otros. Alguien perdonado por Dios. ¿Cuántos anhelan hoy un de repente de Dios en sus vidas? Que aumente su fe y que transforme la vida de alguien. Yo quiero un de repente de Dios en mi vida. Señor, por favor, de repente. Sí, Señor, espera en mí. Ora, canta, adora, congrégate, confía en mí. Ama al Señor. Amén. Por favor, pónganse de pie esta mañana y oramos al Señor, quien es bueno. Padre, oramos en el nombre de Jesús, exaltamos, Señor, tu nombre y estamos delante de ti. Yo le quiero invitar que usted le pueda decir al Señor, Señor, estoy delante de ti y hable con Dios. Dios conoce todo de tu vida. Y pareciera algo obvio, pero es algo que lo tenemos como inconsciente en nuestro corazón, como que lo olvidamos. Dios sabe todo de mi vida. Todo. Dios sabe a lo que estás llamando tú hoy injusto. Lo que hemos llamado, es injusto que me vaya mal si no he robado a nadie. ¿Por qué me engañas si yo no he engañado a nadie? ¿Por qué estoy solo si yo invito a comer, hago planes, pero nadie se acuerda de mí? Cuando estoy enfermo, me siento solo. ¿Por qué? Es injusto que entre más voy a la iglesia, más me pasan cosas. Es injusto, pero iglesia, solamente le ha pasado en la historia de la humanidad algo malo a una persona buena y fue a Jesús en la cruz de Calvario. Eso sí es lo máximo de lo injusto, pero fue pagado por Jesús para justificarnos delante de Dios y llamarnos santos y perdonados. Pablo y Silas estaban encarcelados físicamente, pero sus almas estaban libres. Y hoy muchos viven
libres físicamente para caminar por cualquier calle, para coger cualquier avión, cualquier bus, pero sus almas y mentes están encarceladas por la incredulidad, por el odio, por la falta de perdón. Y eso es fuerte porque la falta de perdonar a alguien es una cárcel para el corazón, para el alma. Y tú sabes que has estado allí. Todos hemos pasado algunos días en el calabozo, la falta de perdón. Pues el Señor, ora, humíllate, adora, ríndete a mí. Y podrás experimentar una libertad, ese peso que llevas tan grande en tu mente de la culpabilidad, de la baja autoestima, del miedo se va a ir de tu vida cuando te humillas delante del Señor y te arrepientes y le buscas y le adoras. Y habrá un de repente. Siempre habrá un de repente de Dios para salvación y para libertad. Siempre, siempre, siempre Dios va a querer liberarte, sanarte y salvarte. Siempre, porque su palabra no miente. Pero ¿qué haces tú en dificultades? ¿A quién acudes? ¿A qué acudes? ¿A tu celular o a un vicio? ¿A una persona tóxica en tu vida? ¿A lastimarte a sí mismo? ¿A la búsqueda del placer en cosas materiales, o en sexo, o personas? ¿Qué haces tú? Provoca, iglesia, un de repente Dios en tu vida. Esas cadenas se rompan en la mente y el corazón, porque Cristo es la libertad que nuestras almas necesitan.